Attendees are in listen-only mode. Hola a todos, es un placer darles la bienvenida a este webinar Cómo cambiar tus creencias limitantes. Mi nombre es Diana Alba y pues soy del equipo de PNL Américas y de desarrollo personal en línea.com. Esta serie de webinars pues están auspiciados por desarrollo personal en línea.com y como cada semana estamos aquí trayéndote temas muy novedosos, enriquecedores y sobre todo que te van a dar muchas herramientas y muchas estrategias para hacer los cambios que quieres hacer en tu vida. Hoy, 17 de abril, nos acompaña nuestro expositor Agustín Bravo Curiel. Agustín Bravo es coach y entrenador certificado en programación neurolingüística. Agustín Bravo es uno de los pocos entrenadores en México y en Latinoamérica que está certificado por ambos co-creadores de la programación neurolingüística, tanto por Richard Bandler como por John Grinder. Y además de la programación neurolingüística, Agustín Bravo pues ha sido un estudioso de otras disciplinas y de otras tecnologías de desarrollo personal. Así que sin lugar a dudas, esta noche encontrarás pues muchísimas herramientas que te ayudarán a cambiar esas creencias que te están deteniendo en el desarrollo de tu vida personal. Quiero también comentarte que tenemos un sitio en internet que se llama desarrollopersonalenlinea.com, donde tú puedes encontrar los webinars dictados anteriormente por todos los expositores que colaboran con nosotros. Ya tenemos pues un catálogo de más de 40 productos, así es que vas a encontrar temas que en este momento de tu vida posiblemente te interese más. Te invito a que des un paseo por nuestra tienda desarrollopersonalenlinea.com y revises los productos que tenemos. Recuerda que entre más webinars introduzcas en el carrito de compras, pues más descuento vas a poder obtener. Y también en esta página tenemos recursos gratuitos para ti, ya que hemos puesto a disposición gratuita una serie de webinars para que puedas descargarlos sin ningún costo, únicamente pues agrégalos al carrito y verás que cuando finalices tu compra pues no va a aparecer ningún precio. Son webinars que te recomiendo que repases una y otra vez para que el conocimiento se introduzca dentro de tu cerebro y puedas empezar a ver cambios en tu comportamiento. Y también dentro de nuestra línea de desarrollo personal en línea.com hay una serie de audios de hipnosis que te van a ayudar a hacer cambios importantes también, ya que a través de la hipnosis, esta poderosa herramienta, puedes modificar creencias, patrones de comportamiento, ideas, estrategias que tienes y que no te funcionan. Hay diferentes categorías, así que da un paseo por nuestra tienda y ve todas las novedades que tenemos y todos los recursos, tanto gratuitos como con algún costo, que son desde luego costos muy accesibles para que tú puedas pues seguirte preparando en cualquier área de tu vida, tanto en el aspecto personal como también en el área de trabajo. Te invito a que utilices la barra de questions o preguntas para que nos puedas hacer llegar ahí las preguntas que quieras que Agustín Bravo vaya contestando a lo largo de la presentación. Apresúrate a enviarlas porque muchas veces al final se nos juntan y no tenemos la oportunidad de contestarlas todas. Así que te invito a que lo hagas y cualquier comentario que quieras hacernos llegar también es bienvenido. Pues muy bien, le doy la bienvenida a Agustín Bravo. Él va a compartirnos con nosotros una noche o un momento, una conferencia sumamente interesante, cómo cambiar tus creencias limitantes. Así que adelante, Agustín, bienvenido y muy buenas noches. Gracias, Diana. Buenas noches a todos, bienvenidos a un tema que es por demás interesante. ¿Cómo cambiar creencias limitantes? Y esta es la gran incógnita, la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Cómo le hago para no sabotearme? ¿Cómo puedo yo verdaderamente acceder al potencial que tengo? Tengo para ti un desarrollo del tema que me pareció interesante. Primero vamos a analizar qué es una creencia y cómo se comporta, es decir, cómo va funcionando, cómo es que mi cerebro la va asimilando.
también, después de eso, quiero darte un par de herramientas para que puedas hacer ese cambio de creencias y son herramientas que nos ofrece la PNL, que de alguna manera vamos a ir explicando de una manera muy rápida, muy breve. Por supuesto, no tenemos tiempo de meternos a los detalles, pero espero que te sirvan. Es información muy práctica, muy fácil de poner en práctica y de aplicar y vamos arrancándonos con esto. Hace una semana y media más o menos, Carolina Bahamón decía en su webinar que una idea que repetimos continuamente en nuestra cabeza se vuelve una creencia. Y eso es parte de lo que Luis Hay nos ofrece como su filosofía, como una explicación de cómo y por qué lo que nosotros repetimos y decimos adentro de nuestra cabeza se vuelven creencias, se vuelven parte de la forma en la que creemos que funciona el mundo. Y antes de continuar, quiero que reflexiones acerca de unas preguntas. Y cuando quiero que reflexiones sobre estas preguntas, no quiero que lo hagas a nivel de pensamiento, quiero que lo hagas a nivel de sentimiento. Borra cualquier diálogo interno de tu cabeza, quítalo por un momento, conéctate con tu cuerpo y responde, o más bien calibra, siente cómo reaccionas a las siguientes preguntas. Es irrelevante realmente la respuesta a la pregunta, lo importante es cómo reaccionas. Primera pregunta, ¿eres un marciano? Calíbrate, ¿cómo te sientes? Compárala con esto. ¿Eres un humano? ¿Cómo te sientes respecto a esa pregunta? No es relevante la respuesta, que por supuesto es retórica. Y si no es retórica, no deberías de escuchar este webinar porque solo es para humanos. Siguiente pregunta que te voy a poner. ¿Eres hombre? ¿Cómo te sientes respecto a esa pregunta? La siguiente. ¿Eres mujer? Y dependiendo de si eres hombre o mujer, vas a sentirte diferente con cada una de estas preguntas. Más preguntas para ti. ¿Cómo te sientes con esta pregunta? Siéntelo, calíbralo. ¿Y ahora cómo te sientes con esta? Hay un concepto aquí muy interesante y es precisamente la razón por la cual quería yo que calibraras esto. Mira, quiero que pienses por un segundo cómo te sientes, por ejemplo, con el enunciado que dice el sol va a salir mañana. Si alguien te preguntara, ¿el sol va a salir mañana? Seguramente le dirías que sí. La pregunta es, ¿cómo sabes? Y realmente, lo único que podemos decir acerca de que el sol va a salir mañana es que hemos visto un patrón repetitivo que ha ocurrido durante toda nuestra vida y estamos generalizando ese patrón hacia el futuro. Estamos transportando nuestra conclusión sobre el pasado hacia el futuro. Y a eso le estamos pegando una cierta sensación de seguridad. Si yo te pregunto, ¿estás seguro que el sol va a salir mañana? Podríamos decir que esa es una creencia firme, porque es una creencia seguro de la cual no tienes duda. Irrelevante si hay nubes o no en el cielo, sabes que el sol está saliendo detrás de las nubes. En cambio, si yo te pregunto, ¿estás solo en este planeta? Seguramente tu respuesta es no. Y es absoluta tu respuesta, lo sabes. Sabes que estar solo en este planeta es algo que no se identifica con tu existencia, que no es congruente con tu experiencia. Pero antes de continuar, ya que calibraste esto, tengo para ti una encuesta. Así que te dejo con Diana unos momentos. La pregunta de esta noche dice así: soy consciente y te voy a pedir que elijas solamente una de las tres siguientes posibles respuestas. La primera de ellas es:
de la mayoría de mis creencias limitantes. La segunda dice, soy consciente de algunas de mis creencias limitantes. Creo que hay más. Y la tercera opción, soy consciente de muy pocas o ninguna de mis creencias limitantes. Elige solamente una de las tres posibles respuestas, la que te haga más sentido, la que creas que está más de acuerdo a tu situación. Si estás desde una computadora, puedes marcar directamente sobre tu pantalla en la opción que creas más adecuada. Y si no puedes hacerlo porque te estás conectando desde una tablet o un teléfono móvil, pues envíanos a través de questions o preguntas de las secciones mencionadas, cuál sería la posible respuesta más adecuada para ti, para que también tengamos esa retroalimentación, aunque no vaya a contar directamente sobre la encuesta. Vamos a dar un par de segundos más para poder cerrar la encuesta, así que si aún no has contestado, te pido que elijas solamente una de las tres siguientes respuestas. Soy consciente de la mayoría de mis creencias limitantes o soy consciente de algunas de mis creencias limitantes, ya que creo que hay más. Y la última opción, soy consciente de muy pocas o ninguna de mis creencias limitantes. Te animo a que votes rápidamente y que, bueno, pues en este momento ya nos acercamos hacia el 80% de la votación para que podamos cerrar la encuesta. Pues muy bien, vamos a cerrar la encuesta y tenemos para ti los siguientes resultados. Vamos a empezar de menor a mayor. El 16% de las personas dice, soy consciente de muy pocas o ninguna de mis creencias limitantes. El 20% nos afirma que soy consciente de la mayoría de mis creencias limitantes y la mayoría de las personas, el 63%, nos dice soy consciente de algunas de mis creencias limitantes y creo que hay más. Adelante, Agustín, danos tu retroalimentación al respecto. Déjame platicarte una historia que me sucedió en una ocasión. Yo tenía un automóvil y de repente se rompió una pieza que era un tope en el acelerador de ese automóvil. Entonces el tope se desacomodó. Y pasó algo interesante, que mi hermana tomó mi automóvil y se fue a manejarlo. Y cuando regresó me dijo, oye, tu automóvil tiene muy poca potencia. Le dije yo, qué extraño. Yo no lo he notado, no he notado que falle, no he notado que le falte potencia. La siguiente ocasión que me subí a mi automóvil, noté que no podía presionar el acelerador tan profundamente como otras ocasiones, de manera que solo podía utilizar una pequeña parte del rango que normalmente tiene. Eso era lo que estaba haciendo que mi hermana notara que el automóvil no tenía potencia, aunque pisara el acelerador a fondo, pero no estaba realmente utilizando toda la potencia del automóvil. Ahora, imagínate lo crítico que es que uno no conozca una creencia limitante, que tengas un tope en tu acelerador y que no puedas utilizar toda la potencia que quieres y que tienes. Ese es el riesgo de no ser consciente de tus creencias limitantes. Ahora, hay algo que es muy interesante. En mi camino a lo largo del desarrollo personal me he dado cuenta de algunas cuestiones, que a veces el ego es una trampa. Nos hace una trampa porque pensamos que estamos viendo la mayoría de nuestras limitantes y si respondiste que eres consciente de la mayoría de tus creencias limitantes, te felicito porque pensar que es así, de hecho, es una creencia. Y esa creencia te va a ayudar a detectar más rápidamente tus creencias limitantes, sea o no cierto que detectas la mayoría de tus creencias limitantes. Sin embargo, al mismo tiempo, te diría que seas cauteloso y que esta sea una creencia que te potencialice y no una creencia que vaya a inflar tu ego diciendo yo soy consciente de la mayoría de mis creencias limitantes y por eso soy muy bueno en lo que hago y por eso
voy más adelante que los demás. Que no se torne una cuestión de ego. Te felicito porque es un muy buen punto de partida. Entonces, si eres de las personas que dice, de algunas de mis creencias limitantes me doy cuenta, creo que hay más, vas por buen camino porque vas en búsqueda de esas creencias limitantes. Es decir, si crees que hay más, sabes que ahí están y sabes que es cuestión de buscarlas para encontrarlas y poder trabajar en ellas. Si yo en ese automóvil no hubiera quitado el tope, ese automóvil nunca hubiera recobrado su potencia. Ahora, si contestaste que te das cuenta o eres consciente de muy pocas o ninguna de tus creencias limitantes, entonces la buena noticia es que hay herramientas para poder empezar a ser más conscientes de ellas y para poder trabajar con ellas. Esa es la buena noticia. Así que vamos a continuar. De hecho, la respuesta que más popularidad tuvo, la que dice soy consciente de algunas de mis creencias limitantes, eh, pues es una respuesta esperada. La mayoría de las personas podrá ser consciente solamente de algunas de sus creencias. Y la razón es que las creencias para mí son como una pirámide, es decir, o como un iceberg. Vemos la punta y podemos trabajar con esa parte. Pero si tú ves un iceberg sobre la superficie y quitas todo lo que está arriba de la superficie, aún hay cosas abajo. Y si tú llegas a quitar lo que está en la parte superior del iceberg y el iceberg está flotando, en el momento en que quitas una creencia de la parte superior, como tiene menos peso en la parte superior, la parte de abajo empieza a emerger hacia la superficie. Lo cual quiere decir que cuando cambiamos una creencia limitante o la quitamos o la deshabilitamos, empiezan a salir más creencias limitantes que generalmente están abajo, soportando esa creencia limitante con la cual trabajábamos. Por ejemplo, cuando hacemos trabajo con la gente a través de una de las herramientas de PNL que se llama metamodelo, generalmente cuando quitamos una creencia limitante, viene otra a respaldarla de nuevo. Entonces es como un iceberg, como mencionaba ya. Necesitamos trabajar y trabajar y trabajar continuamente hasta que acabemos con ese iceberg, desde la punta hasta lo más profundo. Pero la pregunta aquí, la primera que quiero hacer es, ¿qué es una creencia? Si podemos entender qué es y cómo funciona la creencia, probablemente podamos entender por qué nos pasan algunas cosas en la vida. Seguramente te ha sucedido, como a mí, que de repente decimos, híjole, ¿de dónde salió este comportamiento? No tiene sentido, es algo tonto lo que estoy haciendo. Pues sale del hecho de que una creencia se comporta de ciertas formas. Primero, una creencia es algo que en PNL le llamamos una nominalización y es parte de un grupo de procesos que se llaman generalizaciones. ¿A qué me refiero con esto? Mira, una nominalización es cuando volvemos una acción en un verbo, en una cosa. Por ejemplo, creer algo es el verbo. La nominalización es una creencia, es decir, el producto de creer algo es una creencia. Y es irrelevante si estás siguiéndome en términos de este proceso, porque a lo que quiero llegar, y es un concepto muy sencillo, es que una creencia no es una cosa. No la puedes conseguir en una ferretería o en una tienda. No la puedes comprar por kilo. No puedes pagar por ella y adquirirla. No puedes venderla y deshacerte de ella. Una creencia no es una cosa, es una idea. Y el concepto de que estamos nominalizando lo que quiere decir es que estamos considerando o hablando, pensando como si esa idea fuera una cosa. Si esa idea es una cosa y está dentro de mi cabeza, la pregunta es, ¿cómo carambas me la quito? No puedo. Mientras no me dé cuenta de que eso no es una cosa, sino una idea, y que yo la estoy produciendo, no voy a tener la capacidad de quitármela. Es muy importante entender que una creencia no es una cosa,
es una idea, es un pensamiento. Y que como una idea o pensamiento yo la creo en mi cerebro y en mi mente. ¿Qué otra característica tiene esa idea? Fundamental es el hecho de que esa idea tiene pegada una sensación de certeza. Cuando yo te hacía las preguntas, ¿eres un marciano? Esa no es una creencia que tienes simplemente porque no tienes certeza de que eso ocurre en tu vida. Pero cuando te pregunto, ¿eres un humano? Seguramente tienes 100% de certeza porque hay una sensación en tu cuerpo que te dice, sí, así son las cosas. Lo mismo con la pregunta, ¿eres hombre? Lo mismo con la pregunta, ¿eres mujer? Son preguntas que cuando las haces, en respuesta tienes o no esa sensación de certeza. Y si yo me regreso por un momento a esas preguntas, por ejemplo, a esta que dice, ¿el sol va a salir mañana? Pues seguramente es una creencia y puedes explicarlo diciendo, sí, porque la inercia de los planetas y la rotación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación de la Tierra sobre su propio eje y una serie de respuestas que son racionalizaciones para explicar algo tan simple como una sensación de certeza que tienes de que el Sol va a salir mañana. Lo opuesto sucede con la pregunta, ¿estás solo en este planeta? Porque en respuesta a esa pregunta no tienes esa certeza de la que estamos hablando. Entonces, una creencia es una idea que tiene una sensación de certeza. A ver, Agustín, me surge una duda. Si es una idea con una sensación de certeza, entonces podría yo tener una idea que no sea cierta, pegada con esa sensación de certeza. Y entonces tengo una creencia que es falsa. Sí. Y eso es al mismo tiempo la maravilla de las creencias y la amenaza de las creencias. Mira, déjame explicarte algo. Una creencia es algo muy subjetivo, depende de cada individuo. Por eso hay personas que creen lo mismo que tú y hay personas que creen cosas que son diferentes. Porque algunos tienen en común contigo esa sensación de certeza sobre cierta idea y otros no. La sensación de certeza se produce en la mente de la persona y por lo tanto no tiene por qué ser algo lógico. Yo puedo tener la creencia de que mi perro dialoga conmigo. De hecho, muchos seres humanos tienen la creencia de que su perro les entiende y de que de alguna manera les responde. Y puede haber otras personas que piensen que eso es totalmente ilógico, es irrelevante. Las personas que piensan y sienten que sus mascotas se comunican con ellos, lo que tienen es una certeza, una sensación de certeza de que esa comunicación existe, sea o no lógico para otra persona. Ahora, ¿cómo funciona entonces un ciclo de creencias? Precisamente de lo que estamos hablando es de que una persona, bajo este esquema, podríamos decir que puede creer cualquier cosa. Cualquier cosa. Tú dime qué idea quieres que una persona crea y es posible que esa persona lo crea. Si tú puedes vincular en esa persona esa sensación de certeza con esa otra idea, entonces lo que tienes es una creencia. Por ejemplo, estaba yo muy chico, he de haber tenido unos 8 a 10 años, y en una ocasión me dolía la cabeza. Así que fui con mi papá y le dije, me duele la cabeza, ¿me das una aspirina? Y me dijo, no tenemos ya, pero te voy a dar algo parecido. Y sacó una, un bote de otras pastillas, también para dolores, pero con otro nombre, con otro compuesto totalmente diferente. Y me dijo, tómatela igual que la aspirina. Y me dio una y me dio un vaso con agua. En el momento en que me la tomé y le di el primer trago al vaso con agua, en ese momento sentí que se me quitó el dolor de cabeza.
a mí me pareció extraño y le pregunté a mi papá, ¿esto es instantáneo? Y mi papá tuvo la habilidad de reaccionar rápidamente y me dijo, sí, y adiós dolor de cabeza. ¿Tiene lógica? Absolutamente no. Ni siquiera puedo haber digerido una pequeña parte de esa pastilla cuando el dolor ya se me había quitado. Pero si mi papá me respalda la creencia, que en ese momento todavía no era creencia, era una duda, esto es instantáneo. Si yo podía tener evidencia de que eso era instantáneo, lo podía creer y por lo tanto seguir sintiendo lo mismo, que era un alivio. Un ciclo de creencias funciona de una manera muy peculiar. En el momento en que yo creo, por ejemplo, algo como soy una persona poco sociable, si yo tengo esa creencia, mi cerebro va a trabajar para convencerme de que el mundo opera de esa manera, es decir, de que mi creencia es cierta. Pon la creencia que quieras y por eso es tan importante detectar creencias limitantes, porque tu mente va a distorsionar el mundo y a buscar en el mundo evidencia de que esa creencia es cierta. Entonces, si yo tengo la idea de que soy una persona poco sociable, si tengo esa creencia, mi mente va a empezar a buscar en mi experiencia elementos que confirmen que soy una persona poco sociable. Y voy a empezar a recordar todas las situaciones en que lo fui. Y voy a empezar a olvidar todas las situaciones en las que no lo fui. Es decir, voy a empezar a tomar los ejemplos donde no me comporté como una persona sociable y los voy a generalizar a través del tiempo para concluir algo como siempre me comporto de esta manera, aunque no sea totalmente cierto. Por eso decía yo hace un momento que las creencias son una generalización. En el momento en que yo tengo una creencia que dice, soy una persona poco sociable, esa creencia va a influir sobre mis capacidades. Yo siempre como ser humano tengo la posibilidad de influir en mi fisiología y poder tener una acción sociable o una acción no sociable. Por ejemplo, si estoy en una reunión, tengo control suficiente sobre mi cuerpo, como lo tienes tú y cualquier otra persona, para acercarme a alguien más e iniciar una conversación. Es decir, tenemos la capacidad. Pero si tengo la creencia de que soy una persona poco sociable, voy a estar limitando esa capacidad porque voy a decir, no, una persona como yo no hace eso. Me gusta utilizar la metáfora de software y hardware. Tus creencias son el software que maneja el hardware, que es tu cuerpo. Y si el software no es capaz de pedirle al hardware que efectúe algo, el hardware no lo va a efectuar. De tal manera que si mis creencias dicen que soy poco sociable, no voy a acercarme a otra persona para iniciar una conversación con ella, simple y sencillamente porque no va de acuerdo con mi creencia, no porque no tenga la capacidad. Entonces, las creencias me permiten acceder a cierta capacidad o limitar esa capacidad. Y una vez que tengo acceso o limitación de esa capacidad, entonces tengo un cierto comportamiento. En este caso es un comportamiento limitado, donde tengo la capacidad de acercarme a alguien e iniciar una conversación, pero no lo hago. Tengo un comportamiento diferente. Cuando tengo ese comportamiento, entonces mis filtros, es decir, las cosas en las que yo me fijo, las cosas que vienen a mi conciencia, van a estar sintonizados con aquellas situaciones que comprueben la creencia. Y ahora voy a tener evidencia. Ahora ya no es algo que solamente pensé. Ahora tengo certeza porque experimenté un comportamiento en el cual no fui sociable y por lo tanto tengo evidencia. Ahora esa creencia es más fuerte porque la sensación de ser
certeza es todavía más intensa. Y este ciclo de creencias puede empezar en cualquiera de los 4 puntos. Por ejemplo, cuando trabajamos con la gente, en los cursos y en eh, asesorías, en el coaching, una de las cosas que suceden es que la gente trae ciertas creencias. Y una de las formas más fáciles de generar nuevas creencias es generando contraejemplos, es decir, haciendo que la persona actúe de otra forma y después mostrándole que puede actuar de una forma diferente a la que cree. Pero si tú le pides a esa persona que dice yo no soy una persona sociable, que vaya e inicie una conversación con otra persona, probablemente no lo va a hacer porque estaríamos conscientemente pretendiendo romper este ciclo. Sin embargo, cuando le decimos a la persona, ¿sabes qué? Te voy a dar $100 si vas y estableces una conversación, la que sea, con esa persona. Entonces la persona se va a acercar, probablemente por la iniciativa de ganar estos $100, y va a hacer una conversación con esa persona. Si esa persona regresa conmigo y yo le digo, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Esa persona hasta este momento seguramente no se da cuenta de que puede ser sociable y de que ahora tiene evidencia de que sí puede serlo. Aunque haya habido un incentivo, ahora existe esa evidencia, pero sus filtros no le permiten verla. De tal manera que cuando yo llego y le digo, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Estableciste una conversación con una persona completamente desconocida. Puede ser sociable. Entonces yo lo que estoy haciendo es que en este cuadrito rojo que dice evidencia más filtros, estoy rompiendo el ciclo anterior porque estoy pretendiendo mostrarle a la gente una evidencia de una creencia nueva. Ahora tenemos evidencia de algo diferente, ahora se puede formar una nueva creencia y darme acceso a nuevas capacidades y a nuevos comportamientos. Y todo nació a través de generar primero un comportamiento y después una evidencia. Así que es una forma fácil de hacerle cambiar sus creencias a la gente. Haz que tengan un comportamiento diferente y después evidencia ese comportamiento. Y a lo mejor algunos de ustedes dicen, sí, Agustín, pero eso ¿cómo se hace? Bueno, debo decirte que eso requiere un poquito de entrenamiento, pero recuerda que te voy a dar algunos tips de cómo hacerlo. Tengo para ti otra encuesta, así que en unos momentos regreso contigo. Y bueno, mientras Agustín prepara esos tips que estamos muy ansiosos de conocer, pues les voy a presentar la segunda encuesta. La segunda encuesta de esta noche dice así: ¿qué tan frecuentemente haces explícitamente algún ejercicio de cambio de creencias? Selecciona solamente una de las 3 posibles respuestas: nunca, varias veces por semana y prácticamente todos los días. Es una pregunta muy sencilla que nos dice: ¿qué tan frecuentemente haces explícitamente algún ejercicio de cambio de creencias? Muy bien, ya nos acercamos a prácticamente al 80% de la votación, así que en este momento vamos a proceder a cerrar la encuesta porque estamos muy interesados en conocer cuál es la retroalimentación. Por eso hacemos este tipo de encuestas, para saber qué es lo que ustedes están pensando, cuáles son sus impresiones acerca de las preguntas que nosotros les hacemos. Así que vamos a cerrarla en este momento y te comparto los resultados. Eh, la, el 41% de las personas nos dicen que nunca hacen algún ejercicio de cambio de creencias.
el 50% varias veces por semana y únicamente el 9% nos dice que prácticamente todos los días están trabajando con algún ejercicio de cambio de creencias. Pues muy, muy interesante la respuesta y en este momento, pues bueno, le voy a pedir a Agustín que nos dé la retroalimentación acerca de estas respuestas que nuestro auditorio nos está mostrando en la encuesta de ejercicios de cambio de creencias. Bueno, interesantes los resultados. 41% nos dice nunca. 50% nos dice varias veces por semana y 9% nos dice prácticamente todos los días. Voy a hacer algo que nunca he hecho en este webinar antes de dar mis conclusiones sobre estas respuestas. Si contestaste varias veces por semana o contestaste prácticamente todos los días, ve a la barra de preguntas en este momento y dime qué ejercicio de cambio de creencias estás haciendo explícitamente varias veces por semana o prácticamente todos los días. Te voy a dar unos segundos para que lo escribas. Y estoy esperando las respuestas. Vamos a ver. Ok, te voy a dar unos segundos más. Ok, ya estoy recibiendo respuestas. Ok, muy bien. Bueno, listo. Déjame darte algunas de las respuestas que nos están mandando. Por ejemplo, afirmaciones y decretos, patrón del swish, uso de submodalidades, afirmaciones para el cambio, autoafirmación en el espejo, meditación y afirmaciones, cuestionamiento de mis creencias y pensamientos, mejorar mi forma de actuar en los demás, meditaciones, decretos, hacer lo contrario a la creencia que detecto, respiración profunda, escanear mis sentimientos, pensamiento positivo, afirmaciones, mejorar mi genio con los demás, afirmaciones todos los días, actitud positiva, método Silva, escribir quién soy y qué quiero de mí, decretos positivos, listas de cosas que debo cambiar y voy checando para cumplirlas, ser positivo, escuchar. Bueno, tengo dos eh, en particular que voy a mencionar aquí. Eh, Gabriela Corleto nos dice, hago lista de cosas que debo cambiar y voy checando si las estoy cumpliendo. Esperanza Marín dice, escribir quién soy y qué quiero de mí. Bueno, quienes contestaron Swish, quienes contestaron submodalidades, son algunas personas que ya tienen un poquito más de conocimiento sobre PNL. Ahora, ¿a qué me refiero con explícitamente? Y por eso te pedí que fueras a escribirlo, porque creo que muchos están confundiendo el término explícito. Explícitamente, hacer un ejercicio de cambio de creencias, para mí quiere decir que te sientas a escribir. Porque generalmente el proceso de escribir genera un impacto muy particular en la mente de las personas. Entonces, si estás dejando que todo se quede en tu mente, a menos que ya tengas algo de práctica con algunas herramientas, por eso mencionaba el caso de las personas que hablan de switch, de submodalidades. Si ya lo conoces y ya tienes práctica, está bien. Si no lo conoces, mi mejor recomendación es escribe. Ponte a escribir esas creencias. Aun si dices afirmaciones y decretos, hay un proceso muy particular en escribir una creencia limitante y después escribir el decreto. Escribir es un proceso que tiene una implicación kinestésica, movimiento del cuerpo. Por lo tanto,
hacer explícitamente escrito algún ejercicio de cambio de creencias puede ser algo que marque una diferencia importante en tu habilidad para poder eliminar esas creencias que te están deteniendo. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es el impacto que tienen las creencias? Y aquí es donde entramos a la parte tétrica. Tan, 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 tan. Un día de estos voy a incluir música en uno de estos webinars. Imagínate a alguien que dice una creencia como soy enojón. ¿En qué área de su vida impacta? ¿Con quién va a ser enojón? De hecho, el verbo ser es una de las cosas más peligrosas y poderosas que existen al mismo tiempo. Porque esta persona va a definirse como enojona en todos lados, en todo momento y con todas las personas. Entonces, eso puede impactar en sus relaciones de pareja, eso puede impactar en su familia, eso puede impactar con sus hijos, eso puede impactar en que un día tenga una respuesta inadecuada ante el jefe y el jefe lo sancione o de plano lo corra. Eso puede impactar en que un día tenga una respuesta inadecuada con un cliente y el cliente no le dé el negocio. Puede impactar en sus finanzas. Eso puede impactar en que un día tome una decisión emocional en lugar de analítica a la hora de manejar una inversión. Entonces, puede impactar en cualquiera de las áreas de su vida y también puede impactar en su salud. Por supuesto, va a impactar en la calidad de las emociones que esta persona va a estar teniendo. ¿Va a estar sintiéndose bien de manera general? No, porque es enojón. Y los enojones están enojados. Imagínate una creencia como no soy paciente. No, no se fue el audio. Estaba probando si tenías esa creencia o no. ¿Eres paciente o no eres paciente? Una persona que se considera que no es paciente, ¿cómo se va a relacionar, por ejemplo, en su trabajo con las demás personas cuando alguien no le está entendiendo lo que está comunicando? ¿Cómo se va a relacionar con su pareja cuando no entiende lo que su pareja le está comunicando? ¿Cómo se va a relacionar con sus hijos? ¿Cómo se va a relacionar con un cliente? Es probable que le diga al cliente, váyase con otro proveedor porque no le está teniendo paciencia. De manera que otra vez puede impactar en su familia, en sus relaciones, en sus finanzas y en su salud. Esta me encanta cuando la gente dice, así son las cosas. Así son o así las hiciste. Así son o así las estás creando. El impacto de las creencias es increíble, pero además, esta creencia en particular, esta afirmación para mí es la afirmación de los discapacitados mentales. La persona que dice, así soy, o la persona que dice, así son las cosas, es una persona que ni siquiera está dispuesta a buscar la posibilidad de un cambio. Conformismo total. Así que cuidado con utilizar esa frase y esa creencia. Lo mismo pasa hasta cierto punto cuando dice la gente, así soy o no lo puedo cambiar. ¿Qué sentido tendría invertir energía en buscar un cambio en algo que sabes que no puedes cambiar? No tendría ningún sentido. Así que si tú crees que algo no puedes cambiar, lo más probable es que no lo cambies porque no vas a hacer nada para buscar un cambio. Las creencias pueden impactar de manera drástica en tu vida y en lo que estás logrando. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa para hablarles de algo muy interesante y muy importante para nosotros. Y es que vamos a darles una noticia que les va a agradar muchísimo. Pronto tendremos nuestros cursos internacionales en la Ciudad de México. Ellos comienzan el 26 de mayo y concluyen el 9 de junio. En esta oportunidad
contaremos con la presencia de Agustín Bravo y de Mateusz Gresiak, que nos acompaña desde Polonia justo para organizar estos cursos internacionales en la Ciudad de México. Llevaremos a cabo la certificación Practitioner en PNL, Master Practitioner en PNL, Inglés con aprendizaje acelerado, el Seminario de Seducción Mujer Alfa y también el Seminario de Seducción Hombre Alfa. Estos 5 increíbles cursos, pues, forman parte de estas casi 3 semanas de entrenamientos intensivos que hemos preparado para ustedes, y créanme que en estos cursos van a poder aprender las herramientas necesarias para poder hacer cambios en su vida. Por ejemplo, el tema de creencias es un tema que se ve con muchísima profundidad en el Practitioner en PNL. No solo van a poder aprender a detectar esas creencias y a tratarlas, sino que además van a conocer otros interesantes temas como las anclas, como el rapport, las submodalidades. Todos ellos han sido tratados en estos webinars. Y ahora imagínense ¿qué pueden lograr estos entrenadores tan maravillosos? Pues trabajando con ustedes, enseñándoles cómo hacer esos cambios que requieren en su vida de una manera fácil, práctica y sobre todo que se vean reflejados inmediatamente. Anímense a pedirnos información acerca de los cursos y bueno, pues la excelente noticia que esta noche tenemos para ustedes es que ya no hay pretexto para que puedan tomar un curso con nosotros, porque ahora nuestros cursos están al alcance de todos ustedes. Hemos decidido poner esta propuesta de pagos porque creemos que es importante también darles diferentes opciones y solamente necesitas inscribirte con 2,000 pesos en cada curso que tú quieras tomar y pagar el resto con tu tarjeta de crédito en 12 mensualidades sin intereses. Además, pues tenemos en estos días un descuento y así que imagínate, pues el diplomado en inteligencia emocional, después de pagar tu inscripción, vas a poder pues pagarlo en 12 mensualidades de 1,125 y además estas mensualidades van a empezar a correr en el mes de junio. Así que está todo preparado para que si verdaderamente estás decidido a dar ese paso decisivo dentro de tu desarrollo personal, te inscribas en el diplomado de inteligencia emocional si pues eres nuevo en estos temas de la PNL. Si ya lo tomaste, tu siguiente nivel es el Master Practitioner en PNL y también tienes la oportunidad de una vez por todas de resolver ese problema de no saber hablar inglés, de no saber comunicarte en inglés. Contamos con un curso extraordinario con aprendizaje acelerado para que aprendas inglés y que lo hagas de una manera muy rápida para que puedas pues mejorar tu trabajo, conocer otras personas que están en otros países, acceder a información que está en inglés. Es decir, tiene muchísimas ventajas hoy en día aprender inglés, no importa qué edad tengas, a qué te dediques, ni cuál sea el propósito para el cual lo requieras. Y si estás buscando también mejorar esa parte de tu vida que son las relaciones, te recomiendo los cursos de seducción, hombre y mujer alfa, porque en estos cursos vas a aprender verdaderamente a conocerte, a seducirte primero a ti mismo, agradarte, adquirir esa confianza que necesitas para posteriormente pues buscar a la pareja que quieres, independientemente si quieres que sea una noche o toda la vida. Así que tenemos realmente esta facilidad para que te decidas y vengas con nosotros a la Ciudad de México a estos entrenamientos increíbles y pues tienes que apresurarte porque estos descuentos son válidos exclusivamente apartando tu lugar antes del 20 de abril. Así que si quieres más información, comunícate conmigo a info@peneleaplicada.com.mx. Y si quieres conocer más en profundidad acerca de estos cursos, te invitamos a las pláticas informativas en el Distrito Federal, en la colonia Roma. Se llevarán a cabo el miércoles 24 de abril y jueves 25 de abril, entre 6 de la tarde y 9 de la noche. Los temas son cómo aprender rápidamente un idioma, aprende a manejar tus emociones, qué es la inteligencia emocional, hombre y mujer alfa, hombre y mujer libres.
mínimo costo de recuperación de 100 pesos. Y pues también para apartar tu lugar, comunícate a info@peneleaplicada.com.mx o al teléfono 442-196-4082. Así que pues estamos en contacto contigo y espero tu contacto por medio del correo electrónico o del teléfono. Muy bien, vamos a continuar con Agustín con este interesante tema de creencias. Em, claro que sí, vamos a continuar. Y quiero hablar de ejemplos. Ejemplo de un cambio, es decir, ¿cómo podemos empezar a hacer estos cambios de creencias? Y lo vamos a aplicar a esa creencia que yo mencionaba, que es un ejemplo, soy una persona poco sociable. Es decir, ¿cómo podemos hacer el cambio de esta creencia con diferentes herramientas? Pero antes de pasar a eso, quiero responder algunas de las preguntas que ya tenemos. Muy bien. Carlos Alberto Gracida nos dice, ¿cómo puedo hacer para identificar mis creencias limitantes? También Rubén Bautista nos pide que le des algunos tips para poder identificar las creencias limitantes. Bueno, las herramientas y los tips para detectar creencias limitantes podrían ser muchos, pero yo creo que uno que puede ser un tip bastante interesante y fácil. ¿Tienes ya lista tu libreta o un papel y un bolígrafo para apuntar? Porque basta con hacer una pregunta. La pregunta es, ¿esto qué quiere decir o qué significa? Por ejemplo, si yo tengo una creencia que dice, soy una persona poco sociable, bueno, pues es fácilmente detectable que hay una limitante ahí. Pero hay creencias que a lo mejor no nos damos cuenta de si son limitantes o no. Por ejemplo, eh, si yo digo, lo más importante en la vida es ser el mejor, podría o no parecer una creencia limitante. Tal vez hay una parte de esa creencia que no es limitante, pero estoy seguro que hay otra parte que sí. De hecho, yo podría decir que muchas creencias llevan los dos lados de la moneda. Tienen una parte buena y una parte que no nos ayuda tanto. Por ejemplo, es importante ser el número uno. Si yo digo, ¿esto qué significa? Voy a empezar a encontrar lo que en PNL le llamamos presuposiciones. Si yo digo lo más importante es ser el número uno, eso quiere decir, para empezar, que hay otras cosas importantes, porque estoy diciendo lo más importante es eso. Pero estoy poniendo todas esas cosas que pueden ser muy importantes por debajo de ese criterio. Y eso podría hacer que en la búsqueda de ser el número uno me pierda de otras características que son importantes. Entonces, cuando yo pregunto esto qué quiere decir o esto qué significa, empiezo a encontrar la presuposición de que hay más cosas importantes y que las podría estar perdiendo. Entonces, mientras yo pueda darme cuenta de que esa creencia no es del todo una creencia que me potencialice, entonces voy a empezar a identificarla como una creencia limitante, aunque sea parcialmente. Y eso me va a empezar a dar flexibilidad como persona. Entonces, una muy fácil pregunta. Por supuesto, empezar a encontrar lo que hay detrás requiere algo de práctica, pero es algo que si lo pones a prueba, vas poco a poco a desarrollar esa habilidad. Muy bien, pues vamos con otra pregunta. Iván Andrade nos pregunta, ¿la definición de creencia es parecida a la de presuposición? Eh, Son cosas diferentes. Una presuposición es algo que, para que tenga sentido lo que estamos analizando, tiene que ser cierto. Por ejemplo, si yo te pregunto qué tanto placer puedes sentir en este momento, para que tenga sentido lo que yo estoy diciendo, tienes que aceptar que es cierto
que ya estás sintiendo cierta cantidad de placer. Eso es una presuposición. Una creencia, como dijimos, es una idea que tiene una sensación de certeza pegada. Ahora, es cierto que una creencia va a tener ciertas presuposiciones, pero son dos conceptos diferentes. Rocío Mosqueda nos dice, mi creencia limitante es el buscar o esperar la aprobación de terceros. ¿Cómo superar esto? Bueno, eso es, la creencia limitante no sería el buscar la aprobación de terceros. Realmente, si tú empiezas a preguntar esto qué significa o qué hay detrás de esto, vas a empezar a llegar a la raíz de esa creencia limitante, que más bien va a ser algo así como si los demás no me aprueban, quiere decir que no soy suficientemente buena como persona. Y a veces haciendo esta pregunta llegas a creencias limitantes que son más, o podría yo decir que son núcleos de diferentes creencias limitantes. Es un concepto muy, muy interesante. Y te va a servir empezar a hacer esa pregunta porque vas a empezar a detectarlas. Ahora, ¿cómo empezar a cambiarlo? Es lo que voy a decirte junto con todas las personas que me escuchan en el siguiente bloque del webinar. Dame unos minutos y voy a responder tu pregunta. Carlos Alberto nos dice, tengo la creencia y evidencias de que en mi trabajo los jefes son injustos y dan tratos preferenciales a algunos trabajadores y eso me hace comportarme con cautela excesiva ante ellos. ¿Qué recomendarías para que cambie esa creencia? Bueno, depende de si esa creencia te ayuda o no, porque a lo mejor no es una creencia limitante. Primero que nada, cuando dices tengo la creencia, la siguiente parte que pones en tu pregunta que dice y tengo evidencia es perfectamente entendible. Es decir, cuando una persona a mí me dice tengo la creencia de que esto sucede, yo doy por hecho que esa persona tiene evidencia. Porque de hecho la creencia se alimenta de la evidencia, es parte del ciclo que estábamos notando. Entonces, eh, esa es una parte. La segunda parte de tu pregunta que me salta un poco es el hecho de que a lo mejor esta no es una creencia limitante, porque tú estás diciendo que eres cauteloso cerca de ellos. Y eso puede ser bueno, porque por un lado, yo creo, y esta es mi opinión muy personal, que la justicia no existe, que es imposible ser totalmente justos, porque la justicia también es un concepto subjetivo, entonces lo que puede parecer justo para ti puede parecer injusto para otros y viceversa. Entonces, más que buscar justicia o buscar cambiar esa creencia, sería la pregunta, ¿qué creencia te conviene más tener? Porque a lo mejor puedes empezar a formar una creencia que diga algo así como, me desempeño bien aunque los jefes no tengan preferencia por mí o aunque los jefes eh, beneficien injustamente a otros. Entonces, es cuestión de detectar por dónde va la limitante y realmente si quieres cambiar toda la creencia o solamente parte, porque eso es algo que también podemos hacer. Acotar una creencia a un contexto, es decir, reducir la generalización para que no aplique en todos lados y en toda mi vida, sino solamente en ciertas condiciones. Verónica Avilés dice, ¿todas las creencias limitantes se pueden cambiar o existen creencias verdaderas que nos limitan y no se pueden cambiar? Por ejemplo, las capacidades diferentes. Bueno, Verónica, tu pregunta es muy interesante. Eh, Tengo una respuesta que podría ser muy sencilla. Yo creo que todos los seres humanos tenemos diferentes habilidades y prácticamente todos tenemos las mismas capacidades. Pero esa creencia también podrían debatirla algunas personas que tienen capacidades diferentes. Estoy de acuerdo contigo en que eso es una diferencia fisiológica real, pero a veces las personas que tenemos nuestro cuerpo completo y en buen estado
tenemos más discapacidad que las personas que tienen capacidades diferentes o que tienen su cuerpo y les falta un brazo, una pierna o ambas. Y eso es para mí realmente una llamada de atención porque cada vez que son, por ejemplo, los Juegos Paralímpicos, tienen que venir estas personas a enseñarnos que pueden hacer cosas que otras personas con sus cuerpos completos no hacen por miedo, por ejemplo, meterse en una alberca y nadar. Eh, por otro lado, lo que tú estás preguntando, eh, dices, ¿existen creencias verdaderas que nos limitan? La respuesta a eso, desde el punto de vista que estamos manejando, desde la definición que tenemos aquí, es no, porque recuerda que una creencia es una idea. Entonces, como una idea, no es necesariamente algo 100% verdadero. Es un concepto que está en nuestra mente. Entonces, hay una diferencia entre creencias y capacidades. Las capacidades son lo que me permite realizar algo si tengo la creencia de que lo puedo realizar. Entonces, son dos conceptos diferentes, pero es muy interesante la pregunta que haces. Hugo Urdaneta nos dice, has hablado de autocreencias, pero ¿qué pasa con creencias que tenemos de otras personas que nos limitan? Hugo, de hecho, no he hablado de autocreencias, no he usado ese término para nada, porque todo lo que he dicho aplica para creencias en general. Lo que tengas de creencias de otra persona funciona de la misma manera, es decir, se rige por ese mismo ciclo. Tienes una creencia sobre una persona, por lo tanto vas a tener acceso a una capacidad de influir o no en esa persona o de observar ciertas cosas o no en esa persona. Vas a tener un comportamiento en respuesta a eso y por lo tanto evidencia. Y déjame darte un ejemplo que me ocurrió en una ocasión. Ya lo había mencionado en un webinar anterior, lo quiero mencionar de nuevo porque me parece muy relevante. En una ocasión estuvo haciendo prácticas profesionales conmigo un chico y de alguna manera los primeros 2 meses que estuvo trabajando conmigo no lograba yo entenderme bien con él. No le lograba explicar las cosas de manera que él las entendiera eh, en su totalidad. Entonces decidí que este chico no tenía la capacidad de resolver cierto tipo de problemas y le daba problemas yo muy sencillos y los resolvía bien. Hasta que un día de verdad me vi limitado en la cantidad de gente que tenía yo trabajando en diferentes proyectos y prácticamente me vi obligado a pedirle a él que hiciera un proyecto que me parecía que estaba muy por encima de sus habilidades. Y le dije, ven, acércate, necesito que hagas esto. Y le expliqué y lo mandé a hacer el proyecto pensando que se iba a tardar 2 o 3 días en algo que probablemente a mí me hubiera tardado 2 o 3 horas. Para mi sorpresa, al día siguiente por la mañana llega y me dice, ya está. Yo dije, wow, o ha de haber hecho algo diferente o algo no ha de haber entendido. Pero fui y el proyecto estaba realizado tal y como yo lo quería. Dije, esto ya está interesante. A lo mejor le salió de chiripa, voy a ponerle otro segmento del proyecto. Y le pedí otra parte del proyecto y dije, en esto sí se va a tardar 2 o 3 días. Y para la tarde ya lo tenía listo. Y entonces yo empecé a cuestionar mi creencia acerca de las capacidades de este muchacho. Te puedo decir que a partir de ahí, cuando tuve una evidencia diferente a mi creencia, empecé a generar una creencia diferente. Que este chico era verdaderamente inteligente y capaz, pero que yo no le había dado la oportunidad a través de mi propio comportamiento y de mi propia capacidad de actuar con él, demostrar ciertas habilidades. Entonces, todo esto aplica tanto a mis propias creencias, a las creencias que tengo de mí mismo, como a las creencias que tengo del mundo o de los demás. Entonces, realmente es un mecanismo que opera en cualquier tipo de creencias. Muy bien. La siguiente pregunta nos dice Elizabeth Alegría. Cada que le digo algo a mi mente, se cruza el pensamiento contrario o negativo. ¿Cómo puedo quitarme eso? Muy interesante pregunta, Elizabeth, porque yo creo que es el caso de muchas personas y ha sido el caso mío también.
que a veces hemos entrenado a nuestra mente a ser tan pesimista o a tener tantas creencias limitantes que en cuanto queremos ser positivos, ahí está la creencia que ensucia lo que estamos pensando. Pero más allá de luchar para querer cambiarla, yo he encontrado que ha sido muy efectivo para mí algo que es un concepto que tomé a partir de lo que dice Tony Robbins. Tony Robbins dice, muchas personas se enfocan en el problema y no en la solución. Y sugiere que nos enfoquemos en la solución por lo menos 80% del tiempo y 20% del tiempo máximo en el problema. Entonces lo que dije, bueno, entonces si yo tengo un pensamiento que no me ayuda y puedo hacer que tenga yo pensamientos que me ayudan, por lo menos 4 veces más tiempo que aquellos que no me ayudan, entonces estoy enfocándome 80% del tiempo en pensamientos que me ayudan y 20% de tiempo en pensamientos que no. Entonces, cuando me llega un pensamiento de esos, lo que hago es que empiezo a repetir mis nuevas creencias y me aseguro de pasar más tiempo en las creencias que sí me ayudan que en las que no me ayudan. Con el tiempo, esto se vuelve una estrategia. Y lo que va a querer decir es que si tú trabajas continuamente en eso, no va a querer decir necesariamente que se van a ir las creencias limitantes o los pensamientos que no te ayudan. Pero esos mismos pensamientos son los que van a ayudarte a disparar las estrategias y los pensamientos que sí te ayudan. Entonces, es muy interesante porque te pueden servir de catapulta para empezar a disparar los pensamientos que sí te agradan. Pero vamos a continuar por el vamos a continuar por el momento y a dar esos ejemplos de cambio. Soy una persona sociable. ¿Qué cosas, qué herramientas nos da la PNL para poder hacer esto? Por ejemplo, si queremos actuar sobre la creencia, es decir, en ese ciclo que yo mencionaba de las creencias, que es el que voy a poner en pantalla en este momento, si queremos actuar sobre este cuadro que está aquí que dice creencia, una de las herramientas que tenemos precisamente es el modelo Milton. El modelo Milton nos permite generar lo que yo les llamo creencias continuas. ¿Cómo es una creencia continua? Es una creencia que no me dice dónde estoy, pero me dice hacia dónde voy. Y en un segundo va a empezar a esclarecerse todo si aún no me has entendido. El modelo Milton, a través de enunciados que utilizan lenguaje positivo, me permite crear esas creencias y hacer algo como lo que sigue. Cada día tengo más habilidades sociales. Me está diciendo lo que sí quiero que suceda y ahí está el lenguaje positivo. Entonces, ¿quieres construir nuevas creencias? Enúncialas en lenguaje positivo. No digas, no quiero hacer esto. Di lo que sí quieres hacer y cómo quieres estar. Si tu creencia es, soy una persona muy nerviosa, no vayas a hacer una creencia nueva que diga, no quiero estar nervioso. Genera una creencia nueva que diga, voy a estar tranquilo. Y cuando me refiero a las creencias continuas, hablo de esta última parte que dice, cada día tengo más habilidades sociales. No me dice cuántas tengo hoy, no me dice cuántas tuvo ayer, pero sí me dice que mañana voy a tener más que hoy. Y eso evita que a veces tengamos una sensación de rechazo ante la instalación de una nueva creencia. Si yo tengo la creencia que dice, no soy una persona sociable, y después quiero instalarme una nueva creencia que dice, soy una persona muy sociable, algo dentro de mí cada vez que repita, soy una persona muy sociable, soy una persona muy sociable, soy una persona muy sociable, va a estar diciéndome, no, no, no es cierto, no es cierto. Y para evitar eso, puedo utilizar lo que yo llamo creencias continuas. Cada día tengo más habilidades sociales. ¿De qué otra manera podemos impactar? Te voy a decir cómo podemos hacer esos cambios, pero antes tengo otra encuesta y otra pregunta para ti. Antes de pasar a la encuesta, déjame recordarte que tenemos el portal con los webinars y que toda esta información
Si está siendo valiosa para ti, de verdad no tienes su idea de cuán valiosa va a ser si la repites un par de veces más. Están disponibles todos estos webinars ahí en nuestra tienda. La última de las encuestas de esta noche es la siguiente. ¿Qué tan valioso puede ser en tu vida tener la habilidad de cambiar tus creencias? Elige solamente una de las 3 posibles respuestas que te voy a dar a continuación. Muy poco, es valioso, es lo que puede hacer la diferencia en mi vida. Solamente elige una de las 3 a la pregunta, ¿qué tan valioso puede ser en tu vida tener la habilidad de cambiar tus creencias? Vamos a dar unos cuantos segundos más para que puedas responder a esta pregunta. Nos interesa mucho saber qué tan valioso puede ser en tu vida tener la habilidad de cambiar tus creencias. Así que vamos a darte unos segunditos más para que puedas concluir tu pregunta. Y bueno, pues vamos a revisar en este momento la votación, ya casi se acerca a la mayoría, así que vamos a cerrar ya en este momento la encuesta y te comparto los resultados. El 89% nos dice que es lo que puede hacer la diferencia en mi vida, el 9% es valioso y únicamente el 2% nos dice que muy poco. Muchas gracias por participar en estas encuestas. Para nosotros es sumamente valioso tener esta retroalimentación y además hacer interactivo los webinars porque nos gusta sentirnos conectados contigo. Adelante, Agustín. Interesante, tenemos un abrumador 89% que dice es lo que puede hacer la diferencia en mi vida. ¿Sabes una cosa? En mi opinión particular, estoy de acuerdo contigo. Es probablemente lo que haga la diferencia en nuestra vida, porque la más importante de nuestra actividad la hacemos automáticamente, como robots, en respuesta a esas creencias para después poder obtener evidencia de nuestras creencias. Si estás dentro del 9% que dice es valioso, te podría decir es muy, 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 muy valioso. Es realmente algo que puede cambiar el curso de tu vida. Y me da curiosidad las personas que pusieron muy poco. Los invitaría también a que me digan en la barra de preguntas por qué consideran que eso sería muy poco valioso. Sobre todo si dentro de su comportamiento me están diciendo lo contrario. ¿De qué comportamiento hablo? Bueno, estamos en un webinar de cómo cambiar creencias limitantes y si decidiste poner como prioridad estar en el webinar a estar en otros lados, o si decidiste que ibas a invertir un poco de tiempo en escuchar estas palabras, tu comportamiento nos está diciendo que de alguna manera a nivel inconsciente sabes que puede tener validez y que puede ser valioso en tu vida tener la habilidad de cambiar tus creencias. Entonces, me da curiosidad y me gustaría escuchar su opinión. Entonces, eh, si crees que eso puede hacer una diferencia en tu vida, de verdad te volvemos a hacer la invitación a que participes en nuestros cursos presenciales si tienes oportunidad y si no tenemos otros recursos como el diplomado en línea y como eh, los webinars que están disponibles en Aprende Inteligencia Emocional, perdón, en desarrollo personal en línea.com. Vamos a dar por concluida esta retroalimentación. Y pues en este momento le quiero pedir a uno de nuestros participantes de cursos anteriores, justamente dictados en Bogotá, en Colombia, que se llama José David,
Cruz, que nos comparta su testimonio al tomar estos cursos Practitioner y Master Practitioner, ya que queremos que de viva voz, pues, conozcas qué es lo que pueden hacer estos cursos para ti. Adelante, José David, compártenos tu testimonio, por favor. Sí, buenas noches, Agustín y Diana. Me complace mucho participar y poder de verdad manifestar todo el beneficio que ha traído para mi vida el tomar los cursos de Practitioner y Master Practitioner. ¿Cómo están escuchándome ustedes por allá? Muy bien, adelante, José. Gracias. De verdad había sabido de la PNL ya con anticipación y llegó por alguna razón la posibilidad de tomar los cursos con PNL Américas y fue de verdad la consolidación del cambio para mi vida y la posibilidad también de ayudar a otros. Después del Practitioner y del Master Practitioner, eh, he iniciado un proceso de ofrecer apoyo y ofrecer ayuda en situaciones difíciles a nivel personal y a nivel de eh, otras personas que han pedido también el que les pueda orientar utilizando la PNL. En estos momentos puedo decir que forma una parte muy mayoritaria en mi vida la aplicación de la PNL y estoy aún en el camino del aprendizaje y seguramente estaré asistiendo a otros cursos más que nos puedan ofrecer eh, a través de PNL Américas. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte para Agustín y Diana y todo el equipo de PNL Américas. Pues muchísimas gracias a ti, José David. Realmente tu testimonio, pues, nos da la evidencia de que podemos realmente hacer un cambio significativo en nuestras vidas utilizando estas poderosas herramientas de la programación neurolingüística. Mil gracias y pues vamos a continuar con el tema cómo cambiar creencias limitantes. Muy bien. ¿Cómo cambiamos creencias limitantes? Ya te di una herramienta rápida. Por supuesto que eso no fue una explicación extensiva de lo que es el modelo Milton. Para eso, en los programas que tenemos, entrenamos a la gente a detalle. Pero sí te da idea de lo que puedes hacer. Crear esas creencias continuas que no te dicen dónde estás, pero sí hacia dónde vas. Son creencias que empiezan como cada día, cada momento, mientras más pasa el tiempo, X cosa sucede. Y también que sean en lenguaje positivo. Te voy a dar otra herramienta. El ejercicio del switch es un ejercicio de PNL clásico, que viene en muchísimos libros. Aquí te voy a dar una explicación muy breve y muy sencilla. Este ejercicio impacta en el cuadrito rojo del ciclo de creencias, es decir, en los filtros. El switch puede ayudarnos a enfocarnos en cosas diferentes. Entonces, ¿qué haces? Primero, tienes la imagen de la creencia que vas a cambiar, es decir, cierras tus ojos y te imaginas algo que viene a tu mente cuando repites esa creencia que es limitante para ti. En este caso estamos usando el ejemplo de soy una persona poco sociable, entonces va a venir una imagen a mi mente y esa es la primera imagen. Segunda imagen, voy a hacer una imagen pequeñita y a la distancia, lejos, de lo que va a ser para mí la nueva creencia. Y esa nueva creencia va a tener ciertas características. Ahí me voy a ver yo socializando bien, iniciando conversaciones con la gente, interesándome en lo que me dicen y viceversa. Y voy a dejar esa imagen pequeñita lejos. Me la voy a imaginar lejos. Prácticamente es irrelevante dónde la pongas mientras esté a la distancia. Y tercero, voy a hacer un cambio rápido de la imagen 1 y la imagen 2, es decir, la imagen que tengo yo de mi creencia que quiero cambiar, la voy a mover rápido a la distancia y voy a traer la otra.
rápidamente. Después voy a imaginar las dos otra vez en su posición original y voy a volver a hacer el cambio. Y ese ruido que estoy haciendo es precisamente la razón por la cual este ejercicio se llamó swish, porque es como le llaman al movimiento de un sable cuando lo movemos muy rápido. Y vamos repitiendo este proceso lo más rápido que podamos hasta que ya no puedas ver la imagen de la creencia limitante y estés viendo continuamente la imagen de la nueva creencia. Si tu pregunta es cuánto tiempo o cuántas veces vas a hacer esto, la respuesta es muy simple. Todo lo que sea necesario. La idea no es cuánto, sino lograr los resultados. Por supuesto, repito, estas son formas muy breves y muy sencillas de explicar estos ejercicios. Puede haber detalles, pero acércate a nosotros si tienes alguna duda después de haber probado esto que te estoy sugiriendo. Ahora, ¿cómo impactamos en la evidencia? A través de una cosa que en PNL se llama anclajes. Y todo esto lo profundizamos más en nuestros seminarios. Los anclajes son disparadores de sentimientos. Imagínate que fueran botoncitos que cuando los presionas te hacen sentir de cierta manera. Entonces, lo que te voy a pedir que hagas como ejercicio es lo siguiente. Primero, que imagines una situación en la que sientes total certeza. Y no tiene que ser algo sofisticado, puede ser algo tan sencillo como soy hombre, soy mujer, soy un ser humano, estoy en el planeta Tierra, cosas que te hagan sentir total certeza. Después, vas a utilizar una herramienta que se llama submodalidades para amplificar. Te puedo dar el resumen de esto porque obviamente anclajes y submodalidades son temas que nos tomarían tiempo. Pero lo que quiere decir este paso 2 es lo siguiente. Haz imágenes grandes, con mucho color, nítidas, en tercera dimensión y métete en ellas. Y eso va a ayudarte a amplificar esa sensación de certeza. Y mientras tienes esa sensación de certeza, haces una pequeña imagen que va saliendo en algún lado de la creencia nueva y la vas haciendo cada vez más grande, pero siempre manteniendo la sensación de certeza. Literalmente lo que estamos pegando es esa sensación de certeza con la nueva idea. Estamos creando una nueva creencia. Pues muy bien, para todos aquellos amigos que nos escuchan, que me han preguntado a través del chat si tenemos algún programa a través de internet, ya que no pueden asistir a las certificaciones presenciales por estar en otros países, pues les comento que efectivamente sí, tenemos un programa que se llama Diplomado en Inteligencia Emocional y PNL en línea, en donde, bueno, cada mes se inicia un grupo nuevo. Ahorita estamos haciendo el enrolamiento de los participantes para el mes de mayo y es una gran ventaja el poder tener este programa, este curso, ya que, bueno, pues solamente necesitas una computadora y una conexión a internet para poder acceder a él. Tú manejas tus propios horarios, puedes estudiar en tu casa, en tu oficina, en los momentos que designes para ello y vas a contar también con una asesoría personalizada de un tutor quien te va a ir evaluando el progreso a lo largo de los 6 meses que dura cada uno de los niveles que ofrecemos. Tenemos 2 niveles y pues es lo más cercano a una certificación presencial, ya que pues son los mismos materiales, son los mismos contenidos. Lo único que cambia es que, bueno, pues esto es un programa a través de internet. Compartimos, te damos materiales en diferentes formatos como webinars, películas, audios, textos y muchísimos ejercicios para que tú pues practiques y aprendas PNL desde donde quiera que te encuentres. También tenemos pues facilidades de pago y si estás interesado envíame un correo o házmelo saber a través del chat para que yo pueda mandarte directamente a tu correo electrónico la información y todos los detalles de este diplomado en inteligencia emocional y PNL en línea. Continuamos. Muy bien. ¿Cómo impactamos en el cuadrito dentro del ciclo de creencias del comportamiento? Y hay otra herramienta de lenguaje que se llama metamodelo.
El metamodelo es una herramienta que nos sirve para cuestionar argumentos. Entonces vamos a poner en duda la creencia limitante. Y es otra vez es una herramienta sofisticada que requiere un cierto entrenamiento, pero te voy a dar tips rápido. Quiero que utilices tres herramientas básicas del metamodelo. Cuando tengas una creencia limitante, estamos hablando del ejemplo, por ejemplo, de soy una persona poco sociable, voy a preguntarme cómo lo sé. La pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo realmente tienes o dices que tienes evidencia de que soy una persona poco sociable? Y generalmente va a ir seguida de una cosa que se llama causa-efecto. Cuando nosotros asociamos con la palabra por qué, es decir, de dar una razón, una cosa con otra, en ese momento estamos generando una causa-efecto. Si yo digo, soy una persona poco sociable y alguien me pregunta, ¿cómo lo sabes? Generalmente la respuesta va a ser algo como, porque cada vez que voy a una reunión no puedo relacionarme con otros. Y ya generé ahí una causa-efecto que vamos a cuestionar con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que una cosa produce la otra? ¿Cómo es que el hecho de que en algunas reuniones no haya podido entablar relaciones con otras personas me convierte en alguien poco sociable? Y por último, podemos utilizar el contraejemplo. ¿Ha habido alguna vez en la que haya yo ido a una reunión y haya podido socializar? Y lo más probable, en la gran mayoría de los casos, vamos a poder encontrarlo. Entonces, cuestiona tus creencias limitantes. ¿Tienes una creencia limitante que dice, soy enojón? La pregunta es, ¿cómo lo sabes? ¿Ha habido alguna vez que no hayas sido enojón? Seguramente sí. Cuestiónalo, cuestiónalo, cuestiónalo una y otra vez. Y eso te va a dar la oportunidad de lograrlo. Muy bien. Vamos a pasar a algunas preguntas antes de dar el resumen final. Rápidamente vamos a contestar esas preguntas. Iván Andrade nos pregunta, ¿una herramienta para detectar el cambio de creencias limitantes serían los niveles lógicos? Eh, Iván, los niveles lógicos son generalmente una forma de detectar cómo estamos clasificando la información. En realidad puede ser una herramienta que te ayude, así como lo pueden ser cualquiera de las herramientas que sirven para clasificar. Sin embargo, yo creo que hay que hacer más preguntas que solamente a qué nivel lógico pertenece una creencia para detectar si es limitante o no. Realmente el nivel lógico nos va a dar una herramienta para obtener más información y no tanto nos va a decir si es o no limitante la creencia. Enrique Gudiño nos dice, a mí me pasa seguido lo del iceberg. Cuando me doy cuenta de algo siempre viene otra cosa. Y para lo que me gusta hacer mucho es meditar en forma de autohipnosis y usar asociado disociado. ¿Voy bien o qué otra técnica me recomiendas? Bueno, Enrique, en realidad aquí mi respuesta sería, si te está funcionando, síguelo utilizando. Puedes probar algunas de las que estamos exponiendo aquí, pero la regla general es que cuando algo te funciona, síguelo utilizando hasta que encuentres algo mejor. Entonces, lo del iceberg siempre va a estar ocurriendo. Yo siempre he dicho que el camino del desarrollo personal empieza pero nunca acaba. Entonces, si te está funcionando, síguelo usando. Nathan Gómez, que nos escucha desde Brasil, nos dice, tengo la creencia que hay siempre alguien que va a hacer algo mejor que yo. Pues te tengo un comentario. Seguramente sí. Seguramente es cuestión de tiempo para que algo que haces tú llegue a alguien y lo pueda hacer mejor. Y si no, pregúntale a los atletas olímpicos. Tarde o temprano llega alguien y vuelve a poner un récord mundial. Y esa es una de las razones por las cuales es tan importante que trabajemos todos los días en nosotros mismos, en ser mejores. Porque de otra manera alguien va a llegar y lo va a hacer mejor que tú.
Y es realmente irrelevante si alguien lo hace mejor que tú o no, porque siempre va a haber alguien que te gane en algo y no estás compitiendo contra esa persona. La limitante podría estar por ese lado, por el lado de sentir que tienes que competir, y una forma de establecer una nueva creencia podría ser, cada vez que pienses eso, repite: efectivamente, alguien lo puede hacer mejor que yo, pero no estoy compitiendo, simplemente estoy siendo la mejor versión de mí mismo. Esa sería una sugerencia. Gemma Skeleton nos dice, ¿qué se puede hacer para evadir las creencias limitantes que imponen otras personas? Te voy a dar la receta más rápida y más práctica. Cuando detectes que alguien te está poniendo una creencia limitante, como por ejemplo te dicen: es que tú siempre has sido muy impuntual, tú dentro de tu cabeza, en tu diálogo interno, puedes decir: eso no aplica para mí, eso no es verdad en mi vida. Y con eso estás bloqueando la creencia limitante de la otra persona. Carolina Henao, de Colombia, nos dice, mi interés es mejorar mi parte económica. A pesar de que hago mis afirmaciones durante el día, sigo sintiéndome mal en cuanto a lo que gano. Acá está mi ego que me hace seguir pensando en lo que me falta, en lo que gano. Hay un malestar muy grande dentro de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer cuando estas imágenes y sentimientos de escasez llegan a mí? Mi recomendación sería: haz tus creencias positivas y repítelas con más intensidad. No se trata, como ya mencioné antes, de eliminar todo pensamiento negativo. Se trata de utilizarlos como catapulta para potencializar los pensamientos que sí quieres. Es decir, si notas que pensaste por 5 segundos sobre esa escasez, sobre sentirte mal acerca de lo que ganas, entonces repite tus creencias y empieza a sentirte bien sobre la abundancia y sobre lo que estás construyendo por lo menos unos 20 o 25 segundos, para que estés ocupando más del 80% de tiempo en las creencias que sí te potencializan. Créeme que yo lo hice. Esto en particular que te estoy diciendo, y una situación muy similar a la que me dices tú, es la que yo tenía, y repitiendo una y otra vez creencias positivas, empecé a cambiar mis creencias acerca de la situación económica y financiera que tenía. Literalmente yo tenía mi lista, me la aprendí, y cada hora sonaba mi teléfono celular con una alarma y repetía esas creencias hasta que se me quedaron grabadas, y empecé a notar evidencia de que esas creencias se volvían ciertas en mi vida. Juan Pablo Serrano. Cuando trabajé cambio de creencias en el practitioner, sentí un inmenso vértigo y miedo a dejar la creencia limitante. La pregunta que se me vino fue esta: ¿quién soy yo si dejo de creer eso? No dejas de ser tú. Esa sería mi respuesta, Juan Pablo. Porque finalmente tú eres quien genera tus propias creencias. Y tú no eres quien tú crees. Tú tienes tus creencias de quién eres, pero tú no eres quien tú crees. Tú no eres una idea, por lo tanto tú no eres tus creencias. Si te identificas con ellas vas a sentir que pierdes algo, pero necesitas recordar que tu esencia es mucho más que tu persona. Entonces, no pasa nada. Pero ese vértigo y miedo a dejar la creencia limitante puede deberse a otra cosa, que es que cuando la gente no tiene opciones, no va a querer dejar su única opción. Entonces, asegúrate de que las opciones que estás teniendo por lo menos son igual de atractivas que la limitante. Es una cuestión que en PNL le llamamos ecología del entorno y responde a premisas básicas. Entonces, necesitas tener opciones para poder probar esas creencias nuevas. Emo nos pregunta, ¿cómo sabes que una creencia limitante está cumpliendo con una función para el sistema? Es muy sencillo.
Nosotros en PNL tenemos una premisa que dice que todo comportamiento tiene una intención positiva. Es decir, la limitante está cumpliendo una función positiva y eso es parte de la teoría o la ideología que usamos en PNL. De ahí partimos para pensar en otras cosas, como lo que dice otra premisa, que es que la persona tiene adentro de sí misma los recursos que necesita o los puede crear. Entonces, sabemos, es una presuposición que hacemos que la creencia limitante ejerce una función dentro del sistema de una persona. Muy bien, entonces vamos con el resumen. ¿Qué es lo que manejamos en este webinar? En este webinar hablamos de que las creencias son ideas y que esas ideas traen pegada una sensación de certeza. Eso es lo que los vuelve una creencia. De tal manera que esas creencias no necesitan ser lógicas. Con que sea una idea, con una sensación de certeza, con eso es una creencia. Si desarticulamos, si desmenuzamos esa estructura, podemos empezar a cambiar creencias fácilmente. Y aquí analizamos que hay un ciclo que tiene 4 pasos y que ese ciclo puede iniciar en cualquiera de los 4 pasos y va dando vueltas. Es decir, primero tenemos una creencia que nos da acceso a cierta capacidad. Ese es el segundo cuadro o el segundo paso dentro del ciclo. Recuerda que solamente los estoy enumerando, no tienen un orden particular en cuál empezar. Después de que tengo acceso a la capacidad, puedo tener un comportamiento y como resultado de ese comportamiento voy a tener evidencia para fortalecer la creencia. Si desarticulamos esa estructura de esa creencia, podemos impactar en cualquiera de los pasos. Y aquí revisamos cómo podemos ir impactando en esa creencia para cambiarla. Podemos impactar en cualquiera de los 4 puntos. Las herramientas que nos ofrece PNL para impactar directamente en el ciclo de una creencia, en el ciclo que alimenta una creencia para que se mantenga viva, son, entre otras, metamodelo, cuestionando esos pensamientos, submodalidades, utilizando las características de las imágenes para generar esa certeza y después insertar una nueva creencia en esa sensación de certeza para que el cerebro las pegue. Modelo Milton. Podemos empezar a generar creencias de manera positiva y progresivas en el tiempo que nos ayuden a hacer ese cambio de creencias limitantes. Anclajes. En el momento en que yo estoy sintiendo certeza de una cierta situación o creencia que tengo, puedo utilizar esa sensación para empezar a relacionarla con la nueva creencia. Y tenemos muchas herramientas más que pueden utilizarse de PNL para hacer este cambio de creencias. Aquí en este webinar analizamos algunas de ellas y analizamos el concepto de cómo funciona y qué es una creencia. Yo te agradezco que me hayas permitido intercambiar contigo algunas ideas. Te voy a pedir un favor enorme. De hecho, es un favor pequeño. Es un favor que implica solamente ayudarnos a difundir nuestro mensaje. Si estás aquí, supongo que es porque esto te está sirviendo, te está dando valor agregado. Cuando te llegue la invitación, envíaselo a un amigo, públicalo en tu Facebook, ayúdanos a que más personas se enteren de todo esto. Muchísimas gracias y te dejo con Diana para cerrar este webinar. Pues sin lugar a dudas, uno de los webinars pues más largos, muchísimas preguntas, agradecimientos, muchas preguntas también se nos quedaron por ahí. Les vamos a pedir que si quieren que las responda Agustín, las publiquen directamente en el muro de PNL Américas para darles respuesta. Por lo pronto, pues bueno, se nos terminó el tiempo. No me queda más que agradecerles pues su participación en estos webinars de desarrollo personal en línea. Recuerden que si
este webinar les gustó, van a poder encontrarlo en breve dentro de nuestra tienda desarrollopersonalenlinea.com, donde además les invito a que vean el catálogo de todos los productos que hemos generado a partir de que comenzamos con esta increíble labor. Ya pues pronto vamos a cumplir un año y estamos verdaderamente contentos de haber pues generado tanta información y tantos recursos para pues ayudarles a mejorar su vida. Ayúdenos a compartir nuestro mensaje y pues les invito a que nos sigan sintonizando. Vamos a enviarles a su correo electrónico la información de los siguientes webinars. La próxima semana tenemos 2 webinars también muy interesantes y pues ya se los vamos a mandar a su correo electrónico. Muy buenas noches, me despido con muchísimo gusto. Mi nombre es Diana Alba y nos vemos muy pronto. Gracias, feliz día.